Decíamos ayer que los presupuestos son el debate más importante de cada periodo de sesiones porque traducen las políticas en cifras. Lo que habitualmente se expresa con palabras, aquí lo expresamos con recursos, por ejemplo, con recursos para la lucha contra el fraude. Y la principal agencia que lucha contra el fraude en España, como saben sus señorías, es la Agencia Tributaria. Bien, pues en estos presupuestos se reducen los recursos humanos de esa agencia tributaria porque se le aplica una tasa de reposición del 10%. Es decir, que solo un 10% de los puestos que desaparezcan se repondrán. Dicho de otra manera, disminuirán el 90%. Al contrario de lo que quiere hacer creer el Gobierno, esto es evidentemente una disminución de los recursos humanos de la agencia, sobre todo porque, como señala la Asociación de Inspectores, los inspectores tienen una edad media elevada y las jubilaciones son frecuentes. Lo mismo pasa con los recursos materiales. Se reduce el presupuesto de la agencia en un 4,5%. El Gobierno puede hacernos creer que la noche es día, puede hacernos creer que con menos inspectores y menos recursos se va a recaudar más, pero creemos que los presupuestos serían una buena ocasión de reforzar los medios para luchar contra el fraude si de verdad se quiere luchar. Y habría que querer luchar en una economía que tiene un 23% de economía sumergida y que deja de recaudar cada año 7-8 puntos del PIB por la falta de eficacia en la lucha contra el fraude. Decíamos también ayer que junto a esta falta de entusiasmo en la lucha contra el fraude se incorpora en estos presupuestos una amnistía fiscal, de la que hemos hablado ya extensamente, que creemos que es un grave error y que va a destruir la conciencia fiscal en nuestro país. Este error se une al anteriormente mencionado. Y hablábamos también ayer de la política tributaria del Gobierno, que en cierto sentido no existe, en el sentido de que política es algo predecible, es algo diseñado racionalmente y no es algo que se va tomando a golpe de necesidad recaudatoria, de manera impredecible cada viernes, sin que el propio Gobierno sepa muy bien qué va a hacer de aquí a unas semanas. Este Gobierno llegó al poder prometiendo bajadas de impuestos. El señor Montoro nos decía que subir el IRPF desincentivaría a los mejores talentos de nuestro país, que la recaudación caería en vez de aumentar, que se irían a otros países. Al llegar al poder, suben el IRPF al 52% a niveles nórdicos y de repente el discurso es diferente. Eso es un gran paso hacia la justicia social. Bien, no crea eso mucha confianza en los agentes económicos, que no saben a qué atenerse. Este Gobierno, la legislatura pasada, el partido que lo sustenta, estuvo 4 años proponiendo bajadas en el impuesto de sociedades, porque así iba a aumentar la competitividad, porque tenemos un impuesto de sociedades mayor que en otros países. Ahora sube el impuesto de sociedades. Puede hacerse, pero habría que explicar el cambio de posición. No hay ninguna explicación. Lo que antes se decía era maravilloso y esto, que es lo contrario, también es maravilloso. Y este Gobierno no acaba de aclarar si va a subir el IVA, aunque todo el mundo cree que va a hacerlo. Los consumidores, los empresarios, necesitan estabilidad, necesitan confianza para realizar sus proyectos de inversión, sus proyectos de consumo. La alternativa a toda esta improvisación sería una reforma fiscal en profundidad, una reforma fiscal del conjunto del sistema tributario que revisase las deducciones de los diferentes impuestos, que la carga que hoy soportan tan desmesuradamente las rentas del trabajo dependiente se distribuyesen de manera más equitativa en todo el cuerpo social. Pero esa tarea no se ha emprendido ni hay señales de que se vaya a emprender. Respecto a otras enmiendas, además de las de refuerzo de la agencia tributaria, que tienen que ver con las administraciones públicas, hemos introducido algunas en referencia a aumentar la dotación de recursos de los municipios inferiores a 20.000 habitantes. Nuestro partido fue el primero en señalar que en España hay muchos pequeños municipios, hay más de 8.000 municipios, muchos no tienen la dimensión necesaria para proporcionar unos servicios de calidad a sus habitantes. Y eso es lo que ahora se está viendo, cómo esos pequeños municipios quedan abandonados a su suerte, entre otras cosas porque tampoco hay una reforma de la financiación local. Nosotros somos partidarios de fusionarlos, de lograr que tengan la masa crítica suficiente y lograr que generen economías de escala, pero mientras sigan existiendo habrá que evitar que queden abandonados a su suerte, y en estos presupuestos no se hace así. Y por último, ayer hablábamos del esfuerzo que realizan los funcionarios, de su pérdida de poder adquisitivo,
de cómo esa pérdida de poder adquisitivo se acumula durante años, pero en la sección 15 nos centramos en otra cuestión no menos importante, que es la dotación para asistencia social de los funcionarios, que se reduce, e introducimos algunas enmiendas para corregir esta situación.